Bienvenidos a Internamente. Soy Gerardo Pérez y junto con el psicólogo Carlos Saldaña te invitamos a este podcast donde exploramos el lado oculto de tus emociones. En este episodio hablaremos de el poder, cómo lo ejercemos en diferentes ámbitos de la vida, cómo lo ejercemos desde la parte social, política, pero lo relacionamos con la parte personal. Nos apoyamos de un libro escrito por George Orwell llamado Rebelión en la Granja. Esperamos que lo disfruten, camaradas. Bienvenidos a Internamente, en este nuevo episodio que vamos a hablar sobre el poder. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerard? Muy bien, muy emocionado por este tema que tanto preparamos. En nuestras juntas que tenemos decidimos por este tema y por muchas horas de preparación. Claro. Antes de empezar en el libro y eso, me gustaría hablar sobre esta frase que me comentabas ahorita de el poder es la antítesis del amor. Claro. Como si el poder fuera lo contrario al amor. ¿Me podrías explicar un poco a qué se refiere? Porque sé que es algo profundo. Sí, pero fíjate no sé. que esta frase es dicha por Lev Tolstoy y creo que se refiere mucho a cómo se ejerce el poder, ¿no? O sea, no creo que el poder sea algo que podemos categorizar como bueno o malo, pero muchas veces cuando se ejerce el poder hay una persona que es el dominante y otro es el dominado, puede dirigirse hacia esta parte donde en lugar de buscar el crecimiento de la otra persona, en lugar de buscar el bienestar para el otro, es simplemente imponer mi punto de vista, imponer lo que yo quiero, sin contemplar a la otra persona, ¿no? Es reforzar tal vez mis inseguridades y pues es por esto creo que la principal característica que lo convierte como la antítesis del amor, cuando ya no buscamos que el otro crezca, que el otro sea libre de tener esta cualidad de buscar su camino, ¿no? Y que yo quiero forzosamente que haga mi voluntad, ¿no? Entonces, se me hace que es una gran frase, ¿no? Y da mucho a reflexionar. ¿Tú qué piensas de la frase? Creo que como muchos conceptos que son difíciles de definir qué es, este es muy fácil, es más fácil definir que no es. Y ejercer el poder con alguien, o en una relación donde hay una persona que ahorita lo platicamos, que ejerce más poder por su rol, creo que sí es lo contrario a querer o a mostrarle amor a alguien. Ahorita platicamos de cómo existen como diferentes roles, ¿no? Me decías que hay roles de alguien que ejerce su dominio sobre otra persona y alguien que se deja ejercer. Independientemente de toda esta dinámica psicológica que de esta relación, creo que ya no estamos hablando de amor, ya no estamos hablando de cariño. Ahora estamos hablando de ese poder o control. Me gusta más decir control que poder en lo personal. Pero pues ya no, definitivamente eso no es amor. O sea, definitivamente es otra cosa. Y creo que es muy común, ¿no? Que existan estas relaciones entre un dominado y otro dominante. Y bueno, ahorita vamos a ver en el libro, pero sobre una relación entre dos personas o entre dos grupos, donde siempre hay alguien que domina o que necesita dominar o controlar a otro. Exacto, y bueno, desde la parte pues ya más social, ¿no? Ya una parte en el macro, ¿no? Pues lo vemos en todo, como lo relacionamos mucho, ¿no? El concepto de poder con el aspecto político, pero como bien dices, pues esto tiene un montón de variantes y a veces empieza desde casa, ¿no? Desde esta parte más pequeña, desde lo micro, ¿no? Desde la familia, desde las relaciones sentimentales, se dan estas dinámicas donde cómo ejercemos el poder con los demás. Y bueno, pues mencionas un libro, el libro que vamos a estar refiriéndonos un poco durante este podcast, esta charla, es Rebelión en la Granja de George Orwell. Para quienes no lo conozcan, el libro pues habla básicamente de una comunidad de animales como en un rancho, en un establo, ¿En una granja? en una granja, donde pues buscan la independencia de los seres humanos. Se dan cuenta, un cerdo, el cerdo mayor creo que le llaman, se empieza a transmitir un mensaje donde dice, pues, compañeros animales, nosotros somos los que producimos en esta granja, nosotros somos los que
hacemos todo el trabajo y los humanos se están quedando con todo. Nosotros deberíamos de quedarnos con más comida, deberíamos de tener mejores condiciones de vida, entonces les empieza a meter un espíritu de, pues, gobernémonos a nosotros mismos, revelémonos de estas personas, los humanos que nos están controlando, y contagia, ¿no? Esa, esos ideales a las generaciones más jóvenes que, pues, posteriormente buscan esta libertad, esta independencia, y van desarrollando un sistema de gobierno propio, ¿verdad? Sí, es una fábula, es decir, aquí los animales hablan, ese es como que lo principal que hay en las fábulas. Y creo que ahí empieza un punto como que hablamos del poder. Siempre hay esta figura, siempre empieza como un líder carismático, soñador. En el caso del cerdo mayor, es el que dice, tuve un sueño donde todas las cosas eran diferentes. Obviamente esta fábula está cargada con muchos tintes políticos, pero lo interesante es que siempre tiene que haber alguien, ¿no? Alguien que al principio no quiere ejercerte poder. Primero te da una idea y te contagia esa idea. En este caso los animales de la granja son los oprimidos, son abusados, y va a haber algo nuevo, algo distinto. Ahí no sé si es un tipo de poder carismático, por así decirlo, como que es el lado bonito, ¿no? Cuando te están hablando de las expectativas, pasa en las relaciones y pasan en la política. Te está diciendo va a haber algo mejor, o sea, yo ya lo soñé, ya lo vi, ya sé cómo hacerlo, va a haber algo mejor, y así empieza. Entonces como que la primera motivación, como que el primer acercamiento es como que positivo, ¿no? O sea, mucha gente te compra la idea y crees que todo va a ser mejor, y es como que una fase, ¿no? Nos le pasa a las sociedades, y también las relaciones es así, ¿no? Primero es lo bonito, ¿no? Primero es la promesa. Y es como estar vendiendo tu idea, ¿no? O sea, al final es lograr llegar al otro, pues por medio de un montón de estrategias tal vez, por ejemplo, yo te entiendo, ¿no? Yo he sufrido de lo mismo que tú, yo he estado en la misma situación que tú, y sé lo difícil que es, vamos a proponer un cambio, esto, ¿verdad? O sea, te empiezan a vender toda esta idea porque pues hablamos de situaciones reales, ¿no? Donde hay dificultades reales, y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? En algún momento de nuestra vida donde, pues sí, nos llegan por esta parte, ¿no? De que qué padre sería que esas cosas difíciles cambiaran, ¿no? Y entonces se empieza a generar toda esta idea, definitivamente la persuasión, el carisma, ¿no? La capacidad de expresar nuestras ideas es, creo que una de los puntos principales, ¿no? De que se empieza a gestar todo esto, este movimiento en esta fábula. Y bueno, es un personaje interesante porque realmente solamente planta la semilla. Este personaje no dura mucho en el libro, creo que es nada más al principio, porque era ya un cerdo un tanto viejo, anciano, que ya estaba en sus últimos momentos de vida, y entonces los que desarrollan toda la trama son los animales jóvenes que escucharon esto, sobre todo unos saluditos que estaban escuchando, que se conmovieron, ¿no? Y se contagiaron de ese espíritu revolucionario, que son Napoleón, un cerdo que creo que es negro, y Bola de Nieve o Snowball, que es un cerdo blanco, y los dos eran muy jóvenes cuando escucharon este discurso, ¿no? Todo este libro es una alegoría o es una explicación de lo que fue eh, pues la historia de las revoluciones en Rusia. Así hay estudios de cada personaje, quién es, y tal, el cerdito, tal es Trotsky, y este es Stalin y todo eso. Pero bueno, fuera del contexto político, creo que es un ejemplo de todo lo que pasa en las sociedades, en cualquier sociedad, no solamente la rusa, cuando pasa esto del líder, del sueño, y cómo se va transformando la sociedad, y que fue gran parte de la historia del siglo XX de todos los países. Generalmente la relación con el poder o con la autoridad siempre se daba así. Es un ingrediente que está en todas las sociedades. Primero la promesa, ¿no? Todo va a ser mejor, hay un sueño. Y creo que aquí lo interesante es que siempre toman a los grupos más vulnerables, ¿no? En este caso,
en el libro La Granja pues eran animales que trabajaban, que estaban cansados y que veían que el humano pues de alguna manera los explotaba, se aprovechaba de ellos. Como que ese es el caldo de cultivo, ¿no? Tienes a un grupo que es vulnerable, que se siente ofendido, que se siente que no está siendo justo con ese grupo, con esa sociedad, y se junta con un líder que les dice básicamente, si somos sinceros, pues lo que quieren escuchar, ¿no? O sea, si tú estás oprimido, si estás triste, si estás frustrado, pues quieres que alguien te diga que las cosas van a ser diferentes. Que es como empieza con esto, con este cerdo diciendo que tiene un sueño y que las cosas deben ser diferentes. Y como todas las ideas o la mayoría de las ideas pues son completamente desvirtuadas por los que siguen. Este cerdo se convierte en un símbolo para, en este caso, Napoleón, que es de los personajes o el personaje más importante de la historia. Y bueno, ya ¿Cómo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero cómo relacionarías esto del poder sobre todo esa parte, ¿no? De la promesa y todos pues, estas necesidades o esta vulnerabilidad que se representan en las personas, pero en la parte más personal, en una relación, vamos a suponer un noviazgo, ¿no? ¿Cómo se podría dar, desde tu punto de vista, qué crees que pueda suceder para que se genere algo así? primero estoy sorprendido de cómo lo hemos logrado enlazar Granja Animal con un noviazgo. Nunca se me hubiera Ya ocurrido sé, ¿no? esas dos relaciones. Pero quizás en este tema de la promesa es quizás apelar al ego, ¿no? Es decir, encuentras una persona y esta persona es perfecta, sí, todo es perfecto. Se Y creo que idealiza, ¿no? sí, 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 Como la idealizamos a idealización, los líderes. ajá, así completamente no tiene un solo defecto. Y bueno, a veces así como que no, esta va a ser la buena o este va a ser el bueno. Ujú. Y Es desde el ahí parte. elegido. Cuando uno está enamorado, esto hace completamente sentido, ¿verdad? Sí. Porque pues creo que es parte del proceso de enamorarte. Pero creo que donde yo vería la diferencia más bien es que, pues, o bueno, o donde el sentido debería entrar o sería lo más sano es, una relación no es fácil, no es algo fácil, construirla no es algo fácil y no va a resolver tu vida. De la misma manera que una idea política o cualquier líder, pues tampoco no va a resolver tu vida o la vida de tu país y tampoco va a ser fácil. Creo que en el tema de la facilidad y de vender esta idea de que todo es fácil y todo es rápido, creo que es donde entra el vicio de este tipo de relaciones de poder. Es decir, Claro. el poder en una relación puede ayudarte y puede resolver tu vida y este es el amor de tu vida y de aquí en adelante todo va a ser perfecto. Maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Igual el líder político que esto es el poder y todo y de aquí este país va a ser otro y todo. Creo que en eso, en el tema de la idealización, es como tú dijiste, de la idealización y que pues siempre creo que ya es la receta para que algo termine mal. Y bueno, una cosa que también a mí me llama mucho la atención, precisamente como que empieza con el proceso de idealización, pero luego también se da una especie de postura muy cómoda donde depositamos ese bienestar en algo más, ¿sí? O sea, cuando tenga esto, cuando tenga esta novia, cuando tenga este líder, ¿no? Las cosas van a ser mejores. Entonces, de alguna manera, me quito un poco la responsabilidad de yo tener que hacerlo por mi cuenta, se lo deposito a alguien, ¿no? Y renuncio un poco a esa parte y creo que ahí empieza a darse ya la dinámica de dominado y dominante, ¿no? Entonces, la persona que es dominada, de alguna manera también está permitiéndolo, ¿no? Está acomodándose a eso. Las expectativas pueden ser muy altas y cuando yo tenga esto voy a ser feliz, casi casi, ¿no? Cuando seamos libres, cuando Snowball haga estos planes que tenemos, podremos alcanzar ese paraíso, ¿no? Que por ahí nos prometieron. Entonces, de alguna manera, no sé, creo que este aspecto de quitarnos responsabilidad y dejarlo en el otro es un componente bien importante, ¿no? Sí, ahorita me pregunto con lo que acabas de decir es que si hay en las relaciones interpersonales una manera de sana en donde haya un dominado y un dominante. Dominador, perdón. Un dominado y un dominador.
Ok. ¿Hay una manera sana? En las sociedades parece que hay un contrato social donde evidentemente hay gobiernos, instituciones y hay leyes y generalmente no nos hacemos mucho esa pregunta. Pero una relación sería, ahí habría Sí, una relación exacto, sana ¿no? Es una donde buena habría un dominio. pregunta. Siempre hay un líder, o siempre hay alguien que dirige. Ajá. En todas las relaciones puede haber una relación donde los dos manden, donde los dos realmente tengan esta capacidad de decidir, o generalmente se lo dejamos al otro, ¿no? Y creo que cada relación es distinta, ¿no? O sea, no podemos generalizar el hecho de que todos son o van a ser de cierta manera. Tenemos esta tendencia, ¿no? A buscar un líder, a quitarnos esa responsabilidad, pero creo que de una manera sana el ejercer el poder sería como de una forma bilateral, ¿no? O sea, donde de repente yo pueda reconocer, sabes que en esta parte yo no puedo, yo no sé, necesito de tu ayuda, pero también poder que sea ambos, ¿no? Los que podamos decir esto, ¿sí? O sea, no que tanto dependa de una sola persona. De aquí surgen un montón de relaciones que a veces se concentran en la dependencia, ¿no? En que como ya dependo de ti, voy a estar contigo, necesito estar contigo, ¿sí? Entonces se vuelve algo muy, muy difícil, ¿no? En las relaciones y las personas que viven situaciones de ese tipo, pues más allá de poder darse cuenta que sí podrían hacer las cosas de manera autónoma, eh, siguen reforzando constantemente la idea de que yo no puedo, porque el otro lo hace por mí, ¿no? Y entonces, sí, hay muchas variantes, ¿no? Pero bueno, sí, siguiendo con esto, ¿no? Que mencionamos del poder, pues hay unas características por aquí que nos menciona Eric Fromm. Precisamente Eric Fromm es un gran psicólogo que en su momento hizo su obra más famosa es este libro que se llama El arte de amar. Y él menciona que el poderoso normalmente es un sujeto débil y enclenque psicológicamente, que para rellenar parte de su personalidad o su vacío existencial requiere del dominado, ¿sí? O sea, necesita tener a alguien para estar dominándolo y de esta manera estar afianzando, ¿no? Su personalidad, su vacío existencial. Y entonces podemos ver que a veces, o sea, puede ser una persona aparentemente muy fuerte, pero mentalmente requiere de este dominado porque por dentro se puede sentir inferior. Y el dominado también necesita, en este caso, alguien es como una relación, es recíproco, ¿no? Como que cada quien Ujú. adopta ese rol y pareciera que los dos lo sufren, pero en realidad hay cierto beneficio que los dos están sacando Claro. de los roles que tienen los dos. Y es como un encaje perfecto, ¿no? O sea, entre las necesidades, ¿sí? A veces muchas relaciones podemos ver ahí afuera, ¿no? Podemos ver un montón de relaciones que se están haciendo un montón de daño, o sea, se están destruyendo, se están insultando y provocando mucho dolor uno en el otro, pero funcionan, ¿sí? Funcionan porque complementan pues digamos, esta patología, ¿no? Personal, ¿sí? Ya Ok. se convirtió en algo de pareja esto, ¿verdad? Sí, sí, está muy raro. Pero bueno, continuando con la historia, están estos cerditos. Está este cerdo viejo que les dice que soñó un mejor escenario. Y bueno, hay una revuelta donde sacan al granjero, que se llama Jones. Hacen su revuelta, su rebelión, y ellos se quedan con la granja. Estos animales, los cerdos, bueno, los más listos, que son los cerdos, aprenden a leer y escribir, y ellos administran la granja. O sea, finalmente logran tomar el poder, cambiar su relación de dominado a dominador, y hacen algo muy interesante que se llaman las reglas, como su constitución de Ujú. estos animales. Y son 7, más que constitución, bueno, mandamientos, que, bueno, más o menos es lo mismo. Y bueno, estos mandamientos pues hacen como que una distinción, ¿no? Entre los animales y los humanos, que ese es otro, ¿no? O sea, yo soy parte de este grupo y no soy como los otros. Y bueno, el lema más importante de estas reglas es todos los animales son iguales. Ese es
su estandarte, su regla más importante. Y al principio las cosas van muy bien. Pues los cerdos se quedan como líderes y empiezan a administrar todo lo que hay. Toman el papel del granjero, ¿no? También ¿Recuerdas cómo se da este proceso? ¿Cómo es que los cerdos de repente ya están en la cabeza? no recuerdo. En el libro. De hecho, y creo que lo relaciono un poco con esto que mencionaba ahorita de Eric Fromm, de que las personas que dominan normalmente tienen como esta, pues, vulnerabilidad emocional o psicológica, donde de alguna manera pueden ser como inferiores o que pueden creerse inferiores en algún momento. Los cerdos creo que mencionan por ahí que eran animales que no producían y que simplemente eran criados para sacrificarlos, para matarlos y consumirlos. Entonces, en la granja como tal no tenían una función que estuvieran produciendo, que estuvieran trabajando, simplemente estaban como, pues, engordando, ¿no? Entonces, sin embargo, son los animales más inteligentes, ¿sí? Y ellos reconocen cuando están como que dando los papeles que va a tener cada animal, reconocen que ellos no pueden trabajar muy bien, creo que sí lo reconocen, no recuerdo específicamente, pero bueno, creo que lo reconocen, pero dicen, nosotros somos los más inteligentes y creemos que nuestro rol principal sería el de, pues, liderar, ¿no? El estar administrando todo esto. O sea, de su complejo como de sentirse inútiles, de sentirse inferiores. Ajá. Como que ellos tienen que, ahora yo me pongo en el papel de máxima autoridad. Sí. Como que pasaron, ¿no?, de esos dos, ¿no? De esos dos roles. Ajá, exactamente. Y sí, pues de hecho, esto es lo que pasa, ¿no? Empiezan a abusar del poder. Porque dicen que ellos tienen que comer más porque tienen que pensar más, son los que piensan. Entonces, porque mi trabajo es el más difícil, porque... ahí es donde empieza como que una pelea entre Napoleón y Snowball, que son dos cerdos. Y esto también es como que se ve en muchos escritos que hay sobre el poder, que el poder generalmente se trata de no compartirlo. Se trata de que entre más personas tengas en el máximo nivel, va a ser más inestable. Entonces, las personas que tienen más poder, pues van a tratar de que todo se concentre en uno. O sea, no hay tal cosa como que esto ya es suficiente poder o un límite del poder. Se convierte en una cosa, una ambición, como una especie de vicio. En el libro muestra cómo este cerdito, Napoleón, empieza a crear unos perros que les empieza a dar de comer y todo, que los agarra de cachorros. Uh-huh. Y que estos perros se convierten en la historia, pues, quien cuida o sea, esta es la fuerza, ¿no? La violencia. La violencia que tiene. Me acuerdo mucho, a mí me impactó esa parte del libro porque dice que Napoleón los toma cachorritos y que se los quita a su mamá. Sí, muy triste historia. Se los quita y empieza a educarlos y a él, pues, básicamente los entrena, ¿no? Para ser desde muy pequeños, desde súper chiquitos, ¿no? Ser como su fuerza. Y entonces no tenían de otra, yo creo, esos pobres perritos, más que, pues, esa figura que tenían de Napoleón era lo que, pues, tal vez como una figura paterna, no sé, su modelo a seguir, y entonces ni cómo cuestionar lo que estaban viviendo, ¿no? Y tal vez a veces, ahorita, cuando platicábamos sobre el tema, mencionabas esto de cuando ya movimientos políticos y todo empiezan a tener hasta canciones o himnos, y que sí, los niños empiezan a cantar y a seguir esto, pues, de manera natural, ¿no? Pues como un modelo. Y son más que sucede, ¿no? Ahí en esa parte de los perritos. Es que también es como una receta, ¿no? Las sociedades humanas estamos rodeadas de símbolos, de tótems. Y es mucho más fácil explicar las cosas, y en este caso relaciones de poder, a través de estos símbolos. Es mucho más fácil explicarte que tú eres de la tribu de los osos y que los demás son de las tribus de los lobos. Y es mucho más fácil explicar así. De hecho, las banderas hacen esa función. Pero si yo te explicara que hace 100 años hubo una pelea y que tuvieron... No, explicar historia es mucho más difícil. Es mucho más fácil explicarte a través de símbolos. Y símbolos pueden ser imágenes, canciones. Yo te decía que cuando en un país llega a tal extremo de que un movimiento político o religioso o lo que sea tiene su propia canción, pues ya como que es una señal muy,
muy fuerte de que ya se está convirtiendo ya en un movimiento autoritario, porque este tipo de propaganda y estas cosas pues sirven para control, no sé si sea exactamente sinónimo de poder sobre una población, y mientras más sencillo hagas un mensaje, mientras más sencillo es un mensaje, llega a más personas y es más rápido de que se mueva. Como las ovejas, ¿no? Sí, y esta frase de todos los animales son iguales, pues es muy fácil de entender. O sea, Ujú. todos son iguales, y lo tenía la gente repitiendo. Entonces, sí, hay varios símbolos. Otro símbolo en la historia, ya después de que están estos dos cerritos peleándose, destierra a Napoleón Snowball. Y su gran símbolo, su gran proyecto es construir un aeropuerto. Ah, no, construir un molino. Construir un molino porque quiere que en la granja haya luz eléctrica. Entonces, dice, esta granja es la mejor y se merece lo mejor. Entonces vamos a trabajar más todavía para tener luz eléctrica a través de un molino. Ujú. Y es como que el gran símbolo, o sea, imagínate, en este movimiento se quitó las cadenas de los humanos y desterró, perdón, a los traidores, en este caso supuestamente a Snowball, y se quedó uno solo, que es Napoleón, y que está haciendo un molino para traerle luz eléctrica a la granja. Y que le robó la idea, ¿no? Y Que me sí, acuerdo que que le al robó la final idea. después se dice que, ya después te enteras que en realidad la idea era del Snowball. Ajá, Sí, spoiler alert. Además, está dando spoilers esto, ¿eh? Si no han leído el sí, libro, pues sí. bueno. Qué Oye, lástima. pues también la idea del aeropuerto no era del... Bueno, pero aquí está otra vez, o sea, primero la promesa y luego después ya tengo que meterme un símbolo, ¿no? Es decir, estás perdiendo libertad, estás trabajando más, estás viéndote afectado, pero yo te estoy prometiendo una ganancia, Ujú. que es lo que hizo Napoleón con esto, ¿no? Es decir, sí, 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 pero la ganancia es que vas a tener un molino. Sí. Entonces también eso pasa en las relaciones, ¿no? De alguna manera, el que está dominando, pues tiene un control ya sea sobre recursos, sobre algo, que hace que le dé esa ventaja, ¿no? Esa posición. Como si tú como dominado tuvieras una ganancia de todo este proceso. Claro, o queremos evitar una pérdida, ¿no? También. Ajá, o mantener algo. Exacto, ¿no? Mi estatus que me da el ser pareja de tal persona que es como que, wow, la mejor persona del mundo, ¿no? La más atractiva, la de mejor trabajo, etcétera. Pues también perderlo representaría una amenaza, ¿no? Y sí, en esta parte del molino me acuerdo mucho que pues les prometían a los animales que con la energía eléctrica iban a tener mucho mejor calidad de vida, iban a tener mucho más horas de descanso, que el trabajo se iba a reducir muchísimo, ¿no? Entonces, construirlo iba a ser así como que una tarea titánica, bien difícil, bien complicada, pero los beneficios iban a ser muchos, ¿no? Entonces, claro, les vende de nuevo la idea, que era una idea que originalmente no era de Napoleón y que, pues todos los animales se convencen. Hay una situación ahí entre estos dos cerditos donde pues ya empiezan a tener diferencias muy importantes en su manera de ejercer el poder. Precisamente creo que Snowball quería como más centrado en la educación de los animales, en como pues mejorar cómo vivían los animales, y Napoleón era mucho centrado en mantener o mejorar la calidad de vida, pero específicamente de los cerdos, ¿no? Y mantener este control. Y entonces ahí es donde empieza esta diferencia que bueno, luego con una especie de golpe interno, ¿no? Corren a Snowball, lo sacan de la granja con los perros, ¿no? Precisamente, ¿verdad? Sí, y también pasa, creo que es importante hablar de Boxer, ¿no? El personaje Boxer, gran personaje, que todavía este me animal duele que mi que es corazón. un buey, un animal el más fuerte, el más... No, creo que es un caballo, Es ¿no? un caballo. Es un caballo, sí. Bueno, pero lo tratan como buey. Sí, Es completamente. el que cada vez que hay una dificultad, siempre dice, bueno, pues hay que trabajar más. Y Ujú. siempre que pasa algo, pues bueno, pues hay que trabajar más. Y él en realidad nunca está pensando, siempre está siguiendo órdenes. Y su anhelo y lo que sobrevive es que algún día va a poder descansar. Algún día las cosas van a ser distintas. Pues no, esto no pasa para este personaje, ni sobre todo para este personaje. Pero esta idea siempre está de que, bueno, las cosas están mal, pero van a estar mejor, nada más hay que trabajar más. Ya es completamente irracional, ya es estar
viendo una esperanza, ¿no? Claro, y creo que aquí una cosa pues muy interesante, fíjate que ahora que pienso en Boxer, me vienen a la mente algunos procesos que tal vez podrían estar involucrados, ¿no? En esta parte. Y creo que puede ser que, por ejemplo, en algunas ocasiones, este tipo de relaciones donde yo soy el dominado y sucede algo malo en la relación, como que me lo atribuyo a mi falta de trabajo, a mi falta de... Sí, yo cometí este error, tengo que compensarlo, ¿no? Tengo que mejorar y tengo que, eh, no sé, solucionar el problema porque yo la regué, ¿no? O sea, no porque el otro haya hecho algo. Entonces, como que Boxer tenía mucho esto, ¿no? O sea, pasaba algo malo y simplemente él decía, no, pues voy a trabajar más, voy a trabajar más. Se exigía tanto, ¿no? A sí mismo, que de ser un caballo muy fuerte, pues empieza a tener esas, pues algunas consecuencias, ¿no? Sí, y bueno, eh, también era un poco triste porque era el que no sabía leer. Y siempre, Sí. o sea, era de alguna manera el más ignorante, ¿no? Y pero el que más entusiasmo El más, tenía sí, el que más también. trabajaba, era el que Ajá. más trabajaba. Y bueno, esto se puede atribuir también a un símbolo de esta clase trabajadora campesina que no está centrada tanto en la educación, más en el trabajo, pero que a fin de cuentas cuando hay estos tipos de controles autoritarios y estas cosas que suceden, que pasaron a lo largo del siglo XX y que siguen sucediendo, pues son la clase que más paga las consecuencias, ¿no? Con trabajo Sí. y que tiene menos recompensa De de todo, todo. ¿no? Me acuerdo mucho que en algunas partes del libro mencionaban que Boxer sabía que algo andaba mal, sabía que las cosas no estaban bien, que las promesas que le estaban haciendo los cerdos no se estaban cumpliendo, pero a la hora de él querer formular lo que estaba mal, querer expresarlo, no podía, no tenía las palabras para poder decirlo, ¿no? Y cuántas veces podemos estar en esta situación, ¿no? Donde sabemos que algo no está bien y así, pero no podemos ni siquiera Expresarlo. identificarlo, expresarlo, darle palabras a esas cosas que sabemos que no le estamos pasando bien, ¿no? Y entonces, pues sí, lamentablemente, yo creo que Boxer era un animal muy inteligente, pero que no tuvo la oportunidad de aprender, ¿no? A sacar todo ese potencial que tenía. Y tal vez, digo, pues ya lo vemos en el micro, en relaciones personales, mucha gente que a veces no cree en su capacidad o no puede desarrollarla porque simplemente no tiene tiempo para dedicarle, o no se da el tiempo para Claro. dedicarlo. Y bueno, en la historia, pues están haciendo este molino y pues una tormenta lo tira. De repente todo el trabajo que habían hecho, pues se destruye. Y precisamente Boxer es de los que, pues bueno, pues hay que volverlo a hacer. Pero pues ya está muy cansado. Desde ahí se ve que ya este personaje ya está muy deteriorado. Y también se ve como los cerdos abusan más. Empiezan a dormir en las camas de los humanos, empiezan a tener estos comportamientos. Y empiezan a manipular todos los mandamientos que habían hecho al principio. Como que A su ahí se presta. conveniencia, ¿verdad? Sí, y obviamente cuando se cae este molino, se acaban los recursos, pero algo importante también aquí, que esto es un ingrediente de todos estos intentos autoritarios que han pasado, es, se cae el molino, pero hay un culpable, entonces lo que usa este hecho del molino para echarle la culpa a Snowball, Napoleón. Y entonces ya tienes un enemigo, ¿no? Uh-huh. Independientemente de tener un enemigo, creo que aquí lo más importante de estas relaciones de poder y todo es que yo como figura de poder, yo no puedo cometer errores y yo no puedo tener fallas. Es culpa de alguien más, es culpa de algo más. Sí, no se trata de tener un enemigo por tener enemigos, sino que necesito yo una salida para los vicios que puedo tener como ser humano o para la suerte o para los infortunios. Y esto también es un ingrediente clave, o sea, pues si las cosas le dieron mal, es que alguien quiso que nos hicieran mal y eso era el discurso, ¿no? Y inclusive ya se inventó que Snowball desde otra granja lo había saboteado y todo este show, que lo interesante no era tanto que si la gente creía esa versión o no, en este caso los animales creían esa versión o no, sino que ya había tenido tanto poder que ya, pues ya que, o sea, ya se había destruido el molino, ya era tanto poder que no importaba si creías el discurso o no, sino simplemente era lo que decía el gobierno y era, Era en este algo caso, no. incuestionable. Sí, era ¿no? incuestionable, aunque el animal por dentro no lo quisiera creer o fuera sospechoso,
Eso no cambia el hecho de que se había hecho un molino, que se había destruido y que cada vez las cosas con los recursos se ponían más difíciles, se acababan y, y pues había, sobre todo para los que no eran cerdos, condiciones muy difíciles. Y creo que también Napoleón pone el ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar cuando tú piensas algo que va en contra de lo que él piensa. Lo pone el ejemplo clarísimo con Snowball, y tal vez también eso genera cierto miedo, ¿no? En los animales, de tal vez yo sé que algo anda mal, pero mejor no digo nada, ¿sí? Tal vez yo sé que algo no está bien. Me voy a callar. Me voy a callar porque luego me va a ir peor, ¿no? Porque luego no sé, si digo que no me gusta esto, pues voy a tener consecuencias. ¿Cuántas personas no se ven en esta situación en relaciones interpersonales, no? Sí, que prefieren guardar silencio y no decir no digo lo nada, que piensan. porque tal vez estoy en peligro incluso, ¿no? O sea, mi integridad física, emocional puede estar en peligro, entonces pues no digo nada, y esto pues le da más poder al dominante, y como dices, todos estos procesos de buscar el culpable, ¿no? Quitarme a mí que no me quite esta como fortaleza, ¿no? Esa imagen de fortaleza que ya me he construido, y que bueno, al final pues sabemos que esto no es algo malo, ¿no? El cometer errores y así, pero las personas en estas situaciones como que muy constantemente se topan con este conflicto de no poder reconocer esa parte vulnerable, porque es lo que más los lastima, verse como inferiores, ¿no? Y que no tiene nada de malo realmente cometer errores o solucionar de otras formas, ¿no? Pero pues, es cuando se ejerce el poder de una manera muy coercitiva, ¿no? ¿Crees que ese sea el escudo, el ejercer poder, para tratar de evitar que la gente se dé cuenta que tengo defectos y que, pues, que soy un ser humano, básicamente? Definitivo. Entonces por eso quiero tener el poder y el control de todo lo que pasa. Sí. Para tratar de que no se den cuenta. De que nadie se dé cuenta. A lo mejor de que ni que yo mismo me dé cuenta de eso. ¿También? De la fragilidad de mi condición de ser humano. Y es completamente, ¿no? En esta postura se empieza pues a escalar completamente lo que se va haciendo para mantener ese poder, ¿no? Y bueno, continuando en la historia, el molino se destruye. Y hay como que estas guerras internas. Napoleón se convierte en un dictador y empieza a juzgar a sus propios cerdos, a los que como que no estaban a favor de él. Inclusive hasta atacan a los perros de Napoleón en todo ese desorden a Boxer, de hecho. Lo atacan, sí. Y el Boxer logra sobrevivir. Y bueno, se convierte en un dictador absoluto y vuelven a construir el molino. Y Boxer lo vuelve a participar. Y es donde finalmente la parte triste, ¿no? Se muere. Bueno, no se muere. Boxer llega a un punto en que está muy cansado, muy enfermo. Creo que se lesiona una pata. Sí, o algo sí. Así. Y le promete, no, te vamos a curar, camarada. Sí, te vamos. Ah, sí, porque este lenguaje de Napoleón siempre le decía a todos camarada. Camarada. Como se usaba en la Unión Soviética. Camarada Carlos. Y le dice camarada, y le dice que lo va a curar y que va una camioneta por ellos. Ah, por cierto, en este punto, la granja y Napoleón ya hace comercio con humanos, que les vende huevos de gallina, o sea, su enemigo, que al parecer ese era en el principio, que eran los humanos, pero cada vez se vuelven más cercanos, inclusive hasta dice que les compra whisky y se juntan con ellos, con los humanos y todo esto. Entonces, bueno, a Boxer se lo llevan y que se lo van a llevar a un veterinario, que lo van a ayudar y todo. Y creo que lo que hace Orwell con esto es cuando, para decirte, es que solo un animal es el que puede leer, no recuerdo quién es. El burro. El burro, no. Y Benjamín se llamaba. Sí, el burro. Que el burro ve que se están llevando a la camioneta y lee el mensaje de que pues no es el veterinario, ¿verdad? O sea, lo van a llevar a sacrificarlo. Entonces, era una carnicería. Sí. Una cosa pues así. sí, es bastante triste, ¿no? La despedida. Terrible, es un impacto emocional bien feo. Sí, te encariñas con Boxer. Boxer, sí, la verdad, o sea, se sacrificó completamente y pues es que lo tratan como
pues como un objeto, ¿no? Que ya no sirve, pues ya, tíralo, ¿no? Y sácale ganancia incluso, o sea, como que Sí, pues, sí, pues vende no. sus partes, o sea, no manches, Ya, ajá. completamente ya, cero empatía, ¿no? Cero compasión de los cerdos en este punto. eh, y sí, es un momento muy impactante. Benjamín es un personaje interesante también, ¿eh? A mí se me hace el burro como un personaje que también sabía, de hecho era creo que de los más viejos también, Sí, y ¿no? era el escéptico, ¿no? Él decía, Sí, pues no ha habido ningún cambio, los animales siguen trabajando más que antes, y era el que siempre como que la voz que siempre era el escéptico, y pero que no decía que decía había nada, visto, tampoco. no actuaba, pero decía, esto ya lo había visto, no estoy Ajá, viendo, he visto muchos cambios en la granja y no y hacía, pero no nunca... hacía nada, exactamente. Sí, no hacía nada, nunca hizo una acción. También era Ay, un burro, pues también no había muchas cosas que podía hacer. Pero, bueno, y ya hasta la parte final del libro, que es que, pues ya la granja en un montón de problemas, eh, Napoleón ya es el dictador completo, ya dicen que usa un látigo sí, para y caminaba a controlar, dos patas, ajá, ya con caminaba ropa a de dos humano patas, a dos ajá. patas, y que, Rompiendo una de las premisas principales, ¿no? De las más sí, sencillas, de cuatro patas sí, dos dos patas patas no. no, ajá, y que el único mandamiento que queda es que todos los animales son iguales, el del principio, pero le agregan que hay unos animales más iguales que otros. Y bueno, lo último es que empiezan a ver a los animales conviviendo, a los cerdos, perdón, conviviendo con los humanos, bebiendo whisky en la misma mesa y todo. Y termina así la novela con algo muy, pues muy, escalofriante, es muy triste. Decía que llegó un punto en que ya no había una diferencia entre el cerdo y el humano. Se convirtieron en Se lo que convirtieron juraron en lo que destruir. jugaron destruir. Pero pues, es decir, la granja pasó a ser dominado por los humanos, por el granjero Jones, a ser dominado por Napoleón. Y en realidad, pues no había una diferencia entre uno y otro. Ajá. Eh, y esto es pues la lección de todo esto es el análisis de todos estos movimientos del siglo XX y que hay todavía, que todas las revoluciones y los cambios se hacen para quedarte igual, exactamente igual donde empezaste o inclusive hasta peor. Entonces, esto pasó en Latinoamérica, en Europa, en todos esos lados donde quiso haber un cambio por estas vías, terminaron en un punto peor y lo que pasa es que pues esta sociedad sigue anhelando el cambio, ese que alguna vez quiso y en realidad nunca recibió. Ese paraíso prometido, ¿no? Ese paraíso que tanto deseamos y que pues desde el ámbito político se puede pues ver muy claramente, pero eh, créanme, o sea, se da mucho también en la parte personal, en la parte en los grupos sociales, ¿no? Más pequeños, entra mucho esta dinámica, ¿no? Donde yo le deposito tanto a una relación, a un grupo de personas que de repente estoy anhelando tanto ese paraíso que funciono ya nada más deseando que esto se dé y no haciendo, no tomando el control de las cosas que son mías, de lo que a mí me toca. Y no sé, creo que por ahí me gustaría hacer esa reflexión, ¿no? De cómo pues la sumisión al fin y al cabo pues es algo que decidimos, ¿no? Que el otorgarle este poder al otro sobre mí y que al final pues puede ser porque pues yo me siento incompetente, me siento incapaz de hacer ciertas cosas o por simplemente por comodidad, ¿no? Me acuerdo mucho de un personaje ahí en el libro que era un caballo hembra, ¿cómo se dice? Una pota, no Una, sé, sí, que una estaba muy caballa. acostumbrada a que la consintieran los humanos. A ella le gustaba, o sea, realmente ella no la pasaba mal porque era como de estas animales de exhibición y creo que le daban terrones de azúcar y la trataban muy bien, así como que pues excelente, ¿verdad? Y a ella le gustaba eso, era muy cómodo para ella estar en esta situación. Creo que ella se va a otro rancho de humanos para seguir teniendo esos beneficios. Entonces, a veces por comodidad, a veces por que creemos que somos incapaces de hacer ciertas cosas, decidimos pues someternos, ¿no? A ciertas cosas y
y pues vamos generando, ¿no? Vamos abriendo el camino a que se prolonguen o se perpetúen estas situaciones a veces muy patológicas, donde hay una persona que es dominada y otra persona que pues es completamente sumisa, ¿no? Yo creo que también toda la raíz de todo es estas expectativas, ¿no? Va a llegar un día en que este país sea perfecto y sea esto y no sé qué. Y aparte va a llegar ese día sin que yo participe. Exacto, Entonces es algo muy real. Igual, la gente, voy a tener la relación perfecta, voy a tener la familia perfecta, la novia perfecta, el matrimonio perfecto. Y va a ser algo que suceda porque, pues, algo que va a suceder por fuerzas, etcétera. Creo que esta idea te quita la responsabilidad de construir tu propia vida, tu felicidad, como tú dijiste. Y también quizá estamos buscando algo que no existe. Quizá la utopía, esta sociedad perfecta donde todo sea bueno, quizá no existe, quizá solo existe algo muy cercano a eso. Quizá la relación perfecta no existe, quizá solo existe algo muy, muy cercano a eso. Entonces, creo que el ser consciente de esas dos, pues es como una vacuna para que alguien no venga y te quiera vender exactamente eso, que quizás no existe. Quizás, quizás si la sociedad humana ha tenido cientos de miles de años viviendo y nunca lo ha hecho, quizás porque no existe. Quizás solo debemos fijarnos en lo que ha funcionado mejor y lo que es más cercano a algo realista. Quizás la pareja perfecta no existe, quizás existe la que casi es perfecta y que de ahí puedes construir y participar en una relación sana. Pero si tienes la expectativa de buscar lo ideal y lo perfecto, pues eres una presa fácil, no solamente para que alguien sea dominado, o sea que el que te domine a ti, sino para tener estas experiencias y sufrir cada vez más, ¿no? O sea, tener estas expectativas, si no cambia y vas a esperar lo mismo, pues vas a tener cada vez más decepciones y más sufrimiento. Y es que, mira, tal vez la pareja perfecta sí puede existir para ti, para mí, para las personas que nos escuchen. Puede existir una persona que sea perfecta, pero si yo le deposito la responsabilidad de hacerme feliz o de resolverme mi vida a esa persona, jamás lo va a poder hacer, ¿sí? Y de alguna manera voy a vivir infeliz pensando que, chin, o sea, no la regué, o sea, no debería estar aquí, porque, o sea, no, es una responsabilidad propia, ¿no? Tenemos que entender esa parte. En muchos aspectos, hacernos responsables de nosotros mismos. En un aspecto macro, pues, quizá el reto es mucho más grande, ¿no? Aquí sí, la forma de cómo manejamos la situación social, ¿no? Ya hablando de miles, millones de personas, es quizá el mayor reto y que todavía tenemos como que mucho que aprender, ¿no? En el camino. Muy bien, Carlos. ¿Algo más que quieres agregar como conclusión de este No, episodio? pues, me gustó mucho, esperemos que la gente lea el libro, de verdad, si no lo han leído, hay muchas cosas que no mencionamos, vale mucho la pena leerlo, no es un libro que te lleve mucho tiempo leer, realmente es muy corto, es una gran fábula, tiene un montón de cosas que puedes analizar, que te pueden dejar así como pensando, ¿no? Es de esos libros que te dejan pensando un buen después de que lo lees, y pues lo pueden llevar a cualquier ámbito, al ámbito político, al ámbito personal, al ámbito de comunidad, no sé, se me figura que le puede sacar mucho, ¿no? A este libro, se lo recomendamos un montón, créanme, se pueden leerlo y pues bueno, esperemos que nos sigan escuchando, ¿verdad? Así es, y si no hagan trampa, lo recomiendo, está el audiolibro en YouTube. Y bueno, muchas gracias, Carlos, y disfruté mucho este episodio. No tenía idea de que podíamos relacionar a Rebelión en la Granja de Orwell con un noviazgo, con una relación interpersonal. Y se me hace muy loco eso, pero bastante entretenido. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias por escucharnos al público. Hasta el siguiente episodio.